En este viaje de autodescubrimiento y manifestación, he llegado a apreciar profundamente el papel crucial que desempeñan los diálogos internos en la creación de mi realidad. Si bien siempre he entendido que mis pensamientos y creencias son la base de mis experiencias, fue una peculiar conversación interna la que desencadenó una transformación fundamental en mi enfoque hacia la manifestación. Me encontraba en un momento de mi vida en el que buscaba respuestas más profundas, más allá de las técnicas convencionales de manifestación. Había leído sobre la importancia de las afirmaciones positivas y la visualización, pero sentía que había algo más, algo que estaba más arraigado en la esencia misma de mi ser. Fue entonces cuando me topé con la noción de que la verdadera magia radicaba en las palabras que hablaba internamente. El reconocimiento de que mis palabras internas tenían el poder de dar forma a mi realidad me llevó a reflexionar sobre la naturaleza de esos diálogos internos aparentemente cotidianos. ¿Cómo podían unas simples palabras, aparentemente sin mucha importancia, ser los arquitectos de mi destino? Fue este cuestionamiento lo que me impulsó a adentrarme más profundamente en la comprensión de mi propio monólogo interno. En mis momentos de reflexión, comencé a notar la conexión directa entre lo que hablaba internamente y lo que experimentaba externamente. Era como si cada palabra que pronunciaba en mi diálogo interno resonara en el universo, desencadenando una serie de eventos y circunstancias que respondían directamente a esas vibraciones verbales. Al principio, admito que me costó aceptar completamente esta idea. ¿Cómo podía ser que algo tan aparentemente simple como mis palabras internas pudiera tener un impacto tan profundo en mi realidad? Sin embargo, a medida que profundizaba en esta comprensión, empecé a ver patrones claros en mi vida que corroboraban esta conexión entre los diálogos internos y la manifestación externa. Fue en este proceso de observación y autoevaluación que la extraña conversación interna comenzó a tomar forma. No era una charla casual, sino una conversación interna deliberada y consciente sobre mis deseos, creencias y la realidad que buscaba experimentar. Este diálogo interno se convirtió en una especie de laboratorio experimental donde exploraba el poder de mis propias palabras para crear mi realidad. En lugar de ver mis pensamientos y palabras como meros productos de mi mente, comencé a entenderlos como semillas que plantaba en el suelo fértil de mi conciencia. Cada palabra era una semilla que llevaba consigo el potencial de crecimiento y manifestación. Fue entonces cuando la perspectiva cambió, y en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias, me convertí en un creador consciente, un participante activo en la danza co-creativa del universo. Mi comprensión se profundizó aún más al darme cuenta de que no se trataba solo de las palabras en sí, sino de la intención y la emoción detrás de esas palabras internas. La energía que infundía en mis diálogos internos era la fuerza impulsora real detrás de la creación. A medida que me volvía más consciente de mi diálogo interno, también me volvía más consciente de la energía que lo acompañaba, creando una resonancia vibratoria que reverberaba a través de mi realidad. En esta etapa de mi viaje, me di cuenta de que no se trataba solo de pronunciar afirmaciones positivas de manera mecánica, sino de sentir y creer cada palabra que decía internamente. Era como si estuviera tejiendo un tapiz vibrante con cada frase, un tapiz que se desplegaba en mi vida cotidiana de maneras que antes parecían asombrosas. Continué explorando esta extraña conversación interna como un alquimista de mi propio destino. Cada día, me sumergía más profundamente en la creencia de que mis palabras internas eran la fuerza creativa que daba forma a mi realidad. Esto no era simplemente una cuestión de repetir afirmaciones, sino de vivir y respirar la realidad que estaba construyendo con cada palabra. A medida que avanzaba en esta práctica, comencé a notar cambios tangibles en mi vida. Mis deseos parecían manifestarse de manera más rápida y eficiente de lo que había experimentado antes. Esta rapidez no era simplemente una casualidad, era el resultado directo de la coherencia y la intensidad de mi diálogo interno. En lugar de enfocarme en la falta de mis deseos, me sumergí completamente en la sensación de que ya eran una realidad presente. Esta inversión en la certeza y la confianza generó una vibración que resonaba con las mismas frecuencias en las que quería manifestar. Mis palabras internas se convirtieron en un manifiesto constante de la realidad que estaba construyendo, y esta resonancia aceleró exponencialmente el proceso de manifestación. A medida que mi relación con mi diálogo interno evolucionaba, también lo hacía mi capacidad para manifestar. No podía ignorar la evidencia tangible de que mis pensamientos y palabras internas estaban dando forma a mi realidad de manera acelerada. La extraña conversación interna se convirtió en mi aliada constante, recordándome la importancia de ser consciente de cada palabra que elegía en el diálogo interno. Mi realidad se volvía cada vez más fluida, respondiendo rápidamente a mis palabras internas con una precisión que me dejaba asombrado.
Cada día se volvía una oportunidad para perfeccionar mi diálogo interno, para afinar las palabras y emociones que estaban construyendo mi realidad. En este proceso, aprendí que la verdadera magia reside en la relación íntima que mantenemos con nuestros propios pensamientos y palabras internas. A medida que profundizaba en mi exploración de esta extraña conversación interna, me di cuenta de que había más capas en este fenómeno de lo que inicialmente percibía. No se trataba simplemente de repetir afirmaciones vacías, se trataba de vivir y encarnar la realidad que deseaba ver manifestada. Mis palabras internas se convirtieron en el puente entre mis deseos más profundos y la creación tangible de mi realidad. Al adentrarme en este proceso, comencé a entender que la coherencia y la persistencia de mi diálogo interno eran clave. No se trataba solo de pronunciar palabras positivas de vez en cuando, sino de mantener un flujo constante de pensamientos y palabras que reflejaran la realidad que buscaba experimentar. Cada palabra se convirtió en un ladrillo en la construcción de mi destino, y la coherencia en mi diálogo interno aceleró exponencialmente el proceso de manifestación. Lo que descubrí fue que este diálogo interno no solo estaba influenciando mi realidad de manera aislada, sino que también estaba afectando mi estado de ánimo y perspectiva en general. Al comprometerme a hablar internamente desde la certeza de que mis deseos ya se estaban manifestando, experimenté un cambio interno notable. La ansiedad y la duda comenzaron a disolverse, dejando espacio para la confianza y la expectativa positiva. En lugar de caer en la trampa de la impaciencia, abracé la idea de que el tiempo lineal no era más que una ilusión. Cada palabra pronunciada internamente era una semilla plantada en el jardín atemporal de la conciencia, y confié en que, con el tiempo, esas semillas germinarían y darían fruto. Esta confianza no era ciega, estaba respaldada por la evidencia palpable de los cambios que ya estaba presenciando en mi vida. La extraña conversación interna se convirtió en un recordatorio constante de que mi realidad era moldeable y maleable según mi enfoque y creencias. Al ver la conexión directa entre mis palabras internas y lo que se materializaba en mi vida, me volví más consciente de cada pensamiento y cada expresión verbal. Cada palabra se convirtió en una afirmación de la realidad que estaba construyendo, y esta conciencia agregó una dimensión adicional a mi experiencia cotidiana. Además, empecé a notar que mi diálogo interno no solo afectaba la manifestación de mis deseos, sino también la calidad de mis relaciones y experiencias diarias. Al hablar internamente desde un lugar de amor, gratitud y aceptación, vi cómo esas energías positivas se reflejaban en mis interacciones con los demás. Era como si mis palabras internas tejieran una red invisible que conectaba todos los aspectos de mi vida. La extraña conversación interna se convirtió en una herramienta para la autotransformación continua. Al dirigir conscientemente mis palabras internas hacia la realidad que deseaba, también estaba dando forma a mi propia percepción del mundo que me rodea. La realidad externa no era más que un reflejo de mi diálogo interno, y esta comprensión me empoderó para ser el arquitecto consciente de mi experiencia. Este proceso de exploración interna no fue exento de desafíos. Encontré resistencia en forma de viejos patrones de pensamiento arraigados en mi subconsciente. Sin embargo, en lugar de resistirme a esas resistencias, las abordé con compasión y paciencia. Cada resistencia era una oportunidad para profundizar en mi autoconocimiento y ajustar mi diálogo interno para alinearlo más estrechamente con mis deseos más profundos. En esta etapa de mi viaje, también llegué a comprender que la manifestación no se trataba solo de recibir, sino también de dar. Mis palabras internas no solo eran un medio para atraer mis deseos, sino también para contribuir positivamente al bienestar de los demás. La energía generada por mi diálogo interno positivo se extendía hacia afuera, creando un impacto beneficioso en mi entorno y en las personas que compartían mi viaje. Esta extraña conversación interna se convirtió en el catalizador que transformó mi enfoque en la manifestación. Descubrí que la clave no solo estaba en lo que pensaba, sino en cómo me hablaba a mí mismo internamente. Cada palabra, cada pensamiento, se convirtió en un acto de creación, y al reconocer este poder, pude manifestar de una manera más rápida y efectiva. Esta experiencia me ha enseñado que la verdadera magia está en la relación íntima que mantenemos con nuestros propios pensamientos y palabras internas. A medida que mi comprensión y práctica de esta extraña conversación interna se profundizaban, empecé a presenciar cambios tangibles en mi realidad externa. Mis palabras internas se estaban convirtiendo en un medio para tejer la trama de mi vida de una manera más vívida y vibrante. La coherencia en mi diálogo interno no solo aceleró el proceso de manifestación, sino que también influyó en mi capacidad para reconocer las oportunidades que se presentaban. Me volví más receptivo a las señales y sincronicidades que antes pasaban desapercibidas.
La claridad y la certeza que emanaban de mi diálogo interno se traducían en una mayor agudeza perceptiva, permitiéndome aprovechar las oportunidades con una confianza renovada. A través de esta práctica, aprendí que la manifestación no se trataba solo de cambiar la realidad exterior, sino también de transformar mi relación con esa realidad. Mis palabras internas se convirtieron en un medio para reinterpretar y reinventar mi narrativa personal. Ya no era un observador pasivo de mi vida, sino un narrador activo que moldeaba la historia con cada pensamiento y palabra. La extraña conversación interna se convirtió en una herramienta para superar los desafíos y obstáculos que surgían en mi camino. En lugar de sucumbir a la duda o la frustración, me sumergía en un diálogo interno que recordaba la inevitabilidad de la manifestación de mis deseos. Esta perspectiva me proporcionaba una fortaleza interna que me permitía atravesar las dificultades con una serenidad renovada. Otro aspecto fascinante fue cómo mi diálogo interno influyó en mis relaciones personales. Al hablar internamente desde un lugar de amor, comprensión y gratitud, noté que mis interacciones con los demás se volvían más armoniosas y significativas. Las palabras que elegía internamente resonaban en mis acciones y comunicaciones externas, creando un flujo de energía positiva en mis relaciones. Al mismo tiempo, empecé a comprender la importancia de la humildad en este proceso. Reconocí que la manifestación no siempre seguía mi línea de tiempo o mis expectativas específicas. La entrega y la confianza en el proceso eran esenciales. Este reconocimiento me permitió liberar la necesidad de controlar cada detalle y simplemente confiar en que el universo estaba trabajando en armonía con mis deseos. El diálogo interno positivo se convirtió en una práctica diaria, una forma de vivir en constante conexión con la creación consciente de mi realidad. Cada palabra interna se volvía una oración que resonaba en el vasto universo de posibilidades, recordándome constantemente que yo era el creador de mi experiencia. Esta conciencia se infiltraba en todos los aspectos de mi vida, desde las decisiones cotidianas hasta las metas a largo plazo. En este punto de mi viaje, también experimenté una expansión en mi capacidad para imaginar y visualizar. Mi diálogo interno se convirtió en la banda sonora que acompañaba mis visualizaciones, infundiendo cada imagen mental con la energía y emoción de mis palabras internas. Este matrimonio entre la palabra y la imagen creó una sinfonía de manifestación que resonaba en mi conciencia y en el tejido mismo de mi realidad. A través de esta práctica, comprendí que la manifestación no era simplemente un acto de recibir, sino también de ser un faro activo de las energías que deseaba atraer. Mis palabras internas no solo eran un medio de comunicación con el universo, sino también una forma de afirmar mi papel como co-creador consciente de mi experiencia. La extraña conversación interna se había convertido en un arte, una danza entre las palabras, las emociones y la visualización. Cada día, me sumergía más profundamente en esta danza, afinando mi capacidad para expresar internamente la realidad que deseaba. La certeza de que mis deseos ya eran una realidad presente se volvía más arraigada, y esta certeza actuaba como un imán que atraía eventos y circunstancias alineadas con mi visión. Esta fase de mi viaje fue testigo de cómo la extraña conversación interna se manifestaba en cambios tangibles en mi realidad. Desde la aceleración del proceso de manifestación hasta la mejora de mis relaciones personales, el diálogo interno positivo se reveló como una herramienta poderosa para la transformación personal y la creación consciente. A medida que mi práctica de la extraña conversación interna continuaba, me encontré inmerso en una profunda transformación personal. Mis palabras internas se habían convertido en una fuente constante de empoderamiento y creatividad, tejiendo una realidad que reflejaba mis visiones más elevadas y auténticas. Lo que descubrí en esta etapa fue la influencia directa que mi diálogo interno tenía en la calidad de mis pensamientos y, por ende, en la calidad de mi vida. Al mantener un diálogo interno positivo y afirmativo, creaba un ambiente mental propicio para el florecimiento de mis sueños. Cada palabra pronunciada internamente era como una semilla plantada en el jardín de mi mente, creando un entorno fértil para la manifestación. La consistencia en mi diálogo interno se convirtió en una disciplina sagrada. Cada día, me sumergía conscientemente en ese espacio interno, seleccionando cuidadosamente mis palabras y pensamientos para alinearlos con la realidad que deseaba experimentar. Esta disciplina no era una tarea ardua, sino un acto de amor propio y autoafirmación constante. A medida que perfeccionaba mi diálogo interno, también refinaba mi capacidad para mantener la fe y la confianza en el proceso de manifestación. La extraña conversación interna se convirtió en mi aliada en los momentos de incertidumbre, recordándome que mis deseos ya estaban en camino hacia mí.
Esta certeza actuaba como un ancla en medio de las tormentas de duda, manteniéndome firme en la creencia de que la realidad que deseaba estaba tomando forma. Una revelación significativa durante esta fase fue el papel de la gratitud en mi diálogo interno. Al expresar internamente gratitud por las manifestaciones actuales y futuras, creaba una vibración de abundancia que resonaba en mi realidad. Cada palabra de agradecimiento era como un imán que atraía más razones para estar agradecido, creando un ciclo ascendente de positividad y manifestación. Además, descubrí la importancia de la flexibilidad en mi diálogo interno. Aunque mantenía la visión clara de mis deseos, también me permitía ajustar y expandir esa visión según las oportunidades y posibilidades que se presentaban. La flexibilidad en mi diálogo interno era como un río que fluye con gracia, adaptándose a los cambios del paisaje de la vida sin resistencia. La extraña conversación interna se convirtió en una forma de autoterapia, una práctica que me permitía liberar patrones de pensamiento limitantes y abrazar creencias que estaban en alineación con mi verdadera naturaleza. Al confrontar y transformar creencias arraigadas, liberaba espacio para nuevas posibilidades y oportunidades en mi vida. En esta etapa, también comprendí que mi diálogo interno no solo afectaba mi realidad personal, sino que tenía un impacto en la energía colectiva. Mis palabras internas eran como ondas que se extendían más allá de mi experiencia individual, influenciando sutilmente la conciencia colectiva. Esta comprensión me llevó a ser aún más consciente de la responsabilidad que conlleva la manifestación consciente. Otro aspecto fascinante fue cómo mi diálogo interno comenzó a influir en mi intuición. Al afinar mi capacidad para escuchar y confiar en mi voz interna, me volví más receptivo a la guía intuitiva que me señalaba hacia los pasos siguientes en mi viaje. Esta conexión entre el diálogo interno y la intuición creó una sinergia que me permitió navegar por mi vida con mayor claridad y propósito. Esta fase de mi viaje fue testigo de una profunda integración de la extraña conversación interna en mi ser. Mi diálogo interno se había convertido en un faro constante de positividad, creatividad y empoderamiento. En esta etapa más avanzada de mi viaje, la extraña conversación interna había dejado de ser simplemente una práctica y se había convertido en una forma de ser. Mis palabras internas se entrelazaban con mi identidad, creando un vínculo inseparable entre mi diálogo interno y mi experiencia diaria. Cada palabra pronunciada internamente se convertía en una pincelada en el lienzo de mi realidad. Lo que se volvía aún más evidente era la relación directa entre mi diálogo interno y mis estados emocionales. Al mantener un diálogo positivo y afirmativo, cultivaba una atmósfera interna de paz y alegría. Las palabras se convertían en catalizadores de emociones, y estas emociones, a su vez, amplificaban la resonancia de mis palabras en el universo. La extraña conversación interna se volvía más sutil y profunda. No se trataba solo de palabras pronunciadas en la mente, sino de la calidad de la presencia que acompañaba a esas palabras. Cada palabra interna estaba impregnada de una intención y emoción que actuaban como semillas de potencial, listas para germinar en mi realidad. Una revelación fundamental en esta fase fue la comprensión de que mi diálogo interno no estaba limitado a las palabras expresadas solo en momentos de reflexión consciente. Más bien, se manifestaba constantemente a través de mis pensamientos automáticos y reacciones emocionales. Este reconocimiento me llevó a afinar mi conciencia en todos los niveles de mi ser. Mientras afinaba mi diálogo interno, también comencé a notar una mayor armonía entre mis pensamientos y mis acciones. Mis palabras internas no eran solo un ejercicio mental, sino una fuerza motivadora que impulsaba mis elecciones y comportamientos en el mundo exterior. El alineamiento entre mi diálogo interno y mis acciones externas creaba una coherencia que amplificaba la potencia de mi manifestación. Además, descubrí que la práctica de la extraña conversación interna estaba creando un cambio en mi percepción del tiempo. La paciencia se había convertido en una aliada cercana, ya que reconocía la naturaleza temporal de la manifestación. Cada palabra interna era como una nota en una sinfonía que se desenvolvía en su propio ritmo, en perfecta sincronía con el fluir del tiempo cósmico. En este punto, también empecé a explorar la conexión entre mi diálogo interno y el estado de mi cuerpo físico. La afirmación interna de salud y vitalidad creaba una respuesta armoniosa en mi sistema, fortaleciendo mi bienestar físico. El diálogo interno positivo actuaba como un elixir que nutría no solo mi mente, sino también mi cuerpo y espíritu. La extraña conversación interna también se había convertido en un recordatorio constante de mi capacidad para elegir mis perspectivas. Cada palabra interna era una elección consciente de enfoque, permitiéndome mirar más allá de las apariencias externas y reconocer la verdad más profunda de mi realidad.
Esta perspectiva elevada se traducía en una mayor paz mental y una mayor habilidad para enfrentar desafíos con serenidad. Otra dimensión de mi práctica era la conexión entre el diálogo interno y la creatividad. Mis palabras internas se transformaban en el combustible que alimentaba mi expresión creativa en el mundo. Cada proyecto, cada idea, era una extensión de la energía creativa generada por mi diálogo interno, convirtiéndose en una manifestación tangible de mi capacidad co-creativa. Esta fase de mi viaje representó una integración más profunda y holística de la extraña conversación interna en mi ser. Mis palabras internas se habían convertido en un eco constante de la realidad que deseaba manifestar. En esta etapa avanzada de mi viaje, la extraña conversación interna había alcanzado un estado de maestría, una integración tan profunda en mi ser que se había vuelto casi automática. Cada palabra interna era como una melodía que resonaba en mi conciencia, creando una sinfonía de manifestación que reverberaba en todos los aspectos de mi vida. Lo que se volvía más evidente era la conexión directa entre mi diálogo interno y la calidad de mis relaciones. Cada palabra interna se convertía en una semilla que nutría la comprensión, el amor y la conexión en mis interacciones con los demás. La energía positiva generada por mi diálogo interno actuaba como un imán, atrayendo relaciones significativas y enriquecedoras. Mi capacidad para abrazar la incertidumbre también se había ampliado. Reconocí que parte del arte de la manifestación implicaba soltar la necesidad de controlar cada detalle y confiar en el proceso divino del universo. La extraña conversación interna se volvía un recordatorio constante de la fluidez inherente a la creación consciente. Al mismo tiempo, descubrí que mi diálogo interno también tenía el poder de transformar las experiencias cotidianas en momentos de significado y gratitud. Cada palabra interna se convertía en un filtro a través del cual interpretaba y respondía al mundo que me rodeaba. La perspectiva positiva generada por mi diálogo interno se traducía en una apreciación más profunda de la belleza en lo simple y lo cotidiano. Otra revelación significativa fue la influencia de mi diálogo interno en la gestión del estrés y la adversidad. Al enfrentar desafíos, las palabras internas se convertían en un faro de calma y fortaleza. Este enfoque consciente en el diálogo interno no solo me permitía superar obstáculos con gracia, sino que también transformaba la naturaleza misma de esos desafíos. Además, exploré cómo mi diálogo interno afectaba mi percepción del éxito y el fracaso. Cada palabra interna se convertía en un recordatorio de que el verdadero éxito no se medía simplemente en logros externos, sino en la alineación interna con mis valores y propósito. La extraña conversación interna se volvía un faro que guiaba mis esfuerzos hacia una expresión auténtica de mi ser. El diálogo interno también se convirtió en una herramienta para la expansión continua de mi conciencia. Cada palabra pronunciada internamente era un eco en el vasto espacio de la conciencia cósmica, recordándome que era una expresión única de la totalidad. La conexión entre mi diálogo interno y mi sentido de unidad con el universo se volvía más evidente, creando una sensación de paz y propósito más profunda. En esta fase, también exploré cómo mi diálogo interno influía en mi capacidad para materializar metas a largo plazo. Cada palabra interna era una inversión en el futuro que deseaba crear, y esta proyección consciente de energía y enfoque se traducía en una manifestación cada vez más fluida de mis aspiraciones más elevadas. Una dimensión esencial de mi práctica era la incorporación de la humildad y la gratitud en mi diálogo interno. Al reconocer la interconexión de toda la vida, mis palabras internas se volvían expresiones de agradecimiento y servicio. Esta actitud de humildad generaba una energía expansiva que contribuía al bienestar no solo propio, sino también del colectivo. La extraña conversación interna también se volvía un vehículo para la autorreflexión continua. Cada palabra interna se convertía en un espejo que reflejaba mi estado interior, permitiéndome ajustar y evolucionar mi enfoque y creencias según mi crecimiento personal. Este proceso de autorreflexión constante fortalecía mi conexión con mi ser más auténtico. Esta etapa representó la maestría de mi práctica de la extraña conversación interna. Cada palabra interna se había convertido en un acto consciente de creación, una afirmación constante de la realidad que deseaba experimentar. A medida que mi práctica de la extraña conversación interna continuaba su evolución, me encontraba inmerso en un estado de conexión más profunda con mi ser interior y con el tejido mismo de la realidad. Mi diálogo interno se había vuelto tan intrínseco a mi existencia que las palabras pronunciadas internamente se entrelazaban naturalmente con mi experiencia externa. En esta etapa, la conciencia de que mis palabras internas eran una forma activa de creación se había vuelto omnipresente. Cada pensamiento, cada palabra, llevaba consigo el potencial de dar forma y moldear mi realidad.
Había alcanzado un nivel de maestría donde la manifestación consciente se había convertido en un arte fluido y natural. Lo que descubrí fue que mi diálogo interno no solo estaba limitado a la creación de eventos específicos en mi vida, sino que también afectaba la calidad de mis experiencias cotidianas. La perspectiva que adoptaba internamente frente a las circunstancias determinaba la naturaleza de mi vivencia. Transformar mi diálogo interno se volvió, por ende, una forma de transformar mi experiencia del mundo. Una revelación clave fue cómo mi diálogo interno influía en mi capacidad para aprender y crecer. Al adoptar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje constante, mis palabras internas se convertían en un catalizador para la expansión de mi conocimiento y la evolución de mi ser. Cada desafío se volvía una oportunidad para aprender, y cada logro era celebrado como un paso hacia adelante en mi viaje. La extraña conversación interna también se reveló como una puerta hacia la espiritualidad y la conexión con algo más grande que yo mismo. Mis palabras internas se transformaban en plegarias, no en el sentido tradicional, sino como una forma de comunicación íntima con el universo. Esta conexión profunda nutría mi espíritu y brindaba una sensación de armonía y propósito a mi vida. Además, el diálogo interno se volvía un medio para cultivar la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Cada palabra interna resonaba con una energía de amor y aceptación, creando un espacio interno donde la autenticidad y la comprensión florecían. Esta compasión se extendía hacia mis interacciones externas, creando un impacto positivo en mis relaciones y en el tejido mismo de la comunidad que me rodeaba. Mi diálogo interno se había convertido en una especie de brújula moral, guiándome hacia elecciones que estaban en armonía con mis valores más profundos. Cada palabra interna se convertía en un recordatorio de la responsabilidad que conlleva la libertad de elección. En lugar de ser impulsado por impulsos inconscientes, me convertí en un director consciente de la obra de mi propia vida. Una dimensión fascinante fue cómo mi diálogo interno actuaba como un filtro perceptual, afectando la manera en que experimentaba el tiempo y la realidad. Las limitaciones temporales parecían volverse más fluidas, y la noción de pasado, presente y futuro se entrelazaban en una danza atemporal. Cada palabra interna era como un portal hacia diversas líneas temporales, donde el pasado no era una carga, sino un cofre de lecciones valiosas. En esta etapa avanzada, también experimenté una mayor sincronicidad en mi vida. Los eventos y encuentros se alineaban de manera notable con mis palabras internas, como si el universo estuviera conspirando a mi favor. La extraña conversación interna se había vuelto un diálogo cósmico, donde mis palabras resonaban en la sinfonía universal, creando armonías que reverberaban a través de mi realidad. Mi diálogo interno también actuaba como un faro de autenticidad. Cada palabra era una expresión de mi verdadero ser, y esta autenticidad se traducía en una sensación de integridad y plenitud. Las máscaras sociales se disolvían, y me encontraba viviendo desde un lugar de verdad y transparencia, permitiendo que mi luz interna brillara con mayor intensidad. Esta fase de mi viaje representó una integración total de la extraña conversación interna en mi ser, donde las palabras pronunciadas internamente se volvían una fuerza creativa que permeaba todos los aspectos de mi vida. A medida que avanzo en mi viaje de manifestación consciente a través de la extraña conversación interna, siento que mi ser se ha convertido en un crisol de creatividad y posibilidades ilimitadas. Mi diálogo interno ha evolucionado desde ser una práctica consciente hasta ser una expresión natural de mi existencia, una corriente continua de pensamientos y palabras que dan forma y moldean mi realidad. En esta etapa avanzada, mi comprensión del tiempo ha experimentado una transformación aún más profunda. La noción lineal del pasado, presente y futuro se disuelve ante la percepción de un continuo atemporal. Cada palabra interna es como una melodía que resuena a lo largo de mi historia, presente y futura, fusionando cada momento en una sinfonía coherente de experiencia. Mi diálogo interno ha alcanzado una armonía tal con mi intuición que ambos se entrelazan en una danza inseparable. Las palabras internas ya no son solo expresiones de deseos, sino también respuestas a las guías intuitivas que surgen desde lo más profundo de mi ser. Esta conexión íntima entre el diálogo interno y la intuición se ha vuelto una brújula confiable en mi jornada cotidiana. La práctica de la extraña conversación interna ha permeado cada rincón de mi vida, afectando incluso la forma en que experimento el bienestar físico. Las palabras internas de salud y vitalidad han creado un eco en mi cuerpo, generando un estado de equilibrio y energía vibrante. Este diálogo interno positivo ha actuado como un elixir que nutre y fortalece mi ser físico. Una revelación continua ha sido la interconexión entre mi diálogo interno y la calidad de mis relaciones. Cada palabra interna de amor y comprensión ha tejido un hilo invisible que conecta mi corazón con los corazones de los demás.
La empatía se convierte en una fuerza motriz en mis interacciones y la comunicación fluye desde un lugar de autenticidad y respeto mutuo. Mi diálogo interno no solo se manifiesta en palabras, sino también en la visualización creativa. La imaginación se ha convertido en un lienzo donde pinto las escenas de mi vida deseada. Cada palabra interna actúa como un pincel que da vida a mis sueños, creando imágenes mentales vívidas que luego se reflejan en la realidad tangible. La disciplina de la gratitud ha florecido en esta fase avanzada. Cada palabra interna de agradecimiento es como una ofrenda al universo, una expresión de reconocimiento por la abundancia presente y futura. La gratitud se convierte en un imán que atrae más razones para estar agradecido, creando un ciclo ascendente de bendiciones en mi vida. La extraña conversación interna se ha convertido en mi socio constante en la co-creación consciente. Cada palabra interna es un acto de afirmación, un recordatorio de que soy el arquitecto de mi realidad. Esta comprensión profunda se ha arraigado en mi ser, creando un estado de certeza que trasciende las dudas y temores ocasionales. A través de esta práctica continua, he llegado a reconocer que mi diálogo interno no es simplemente un medio para manifestar deseos, sino una forma de vivir con propósito y significado. Cada palabra interna es un acto de creación, una contribución única a la sinfonía cósmica en la que participo. La extraña conversación interna ha sido un viaje fascinante que ha transformado mi vida de maneras inimaginables. Mi diálogo interno, ahora arraigado en la certeza y la conexión con mi ser más profundo, sigue siendo una herramienta esencial en mi viaje de manifestación consciente. A medida que avanzo, sé que cada palabra interna es un eco en el universo, creando constantemente la realidad que deseo experimentar. Este viaje, esta extraña conversación interna, continúa siendo un viaje de descubrimiento, crecimiento y creación consciente. En este viaje profundo de exploración interna, hemos desentrañado el poder transformador de la extraña conversación interna. Cada palabra pronunciada internamente se ha convertido en un hilo que teje la realidad que experimentamos. Ahora, te invito a compartir tus reflexiones y experiencias en la caja de comentarios. Tus pensamientos son valiosos y enriquecen nuestra comunidad. Si este viaje resonó contigo, si te tocó de alguna manera, te invito a expresar tu apoyo dando un like a este video. Tu aprecio no solo impulsa este contenido, sino que también permite que llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas ideas. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a unirte suscribiéndote a este canal. Serás parte de un espacio donde exploramos juntos las profundidades de la mente y el poder de la manifestación consciente. Y finalmente, si crees que este contenido puede ser de ayuda para alguien que conoces, comparte este video con ellos. Juntos, podemos inspirar y empoderar a más personas en su propio viaje de crecimiento personal. Gracias por ser parte de esta travesía. Tu participación y apoyo son la esencia que impulsa a esta comunidad hacia nuevas alturas. Hasta la próxima, y que tu diálogo interno siga siendo una fuente inagotable de creación y transformación.